Familia Valora, muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre, soy María Mezco a sus órdenes. Y si ustedes quieren estar más cerquita de mí, mándenme un WhatsApp al 333-9685-631. 333-9685-631. Y así ustedes pueden tener una cita virtual si están en cualquier parte del mundo o una consulta presencial si viven aquí en Guadalajara. Y también ustedes pueden estar cerquita de mí en mi Instagram y soy Mari Amezcua 7, Mari con Y, Amezcua con Z y número 7. Y ahí voy a poner todos los días frases bonitas, frases de superación personal para que tú desde temprano tengas esa ilusión de tener esas ganas de vivir, porque hoy es un día maravilloso, ya se dieron cuenta el sol, qué rico está en primavera, creo que ahorita ya la primavera se está dando porque estábamos con un poquito de frío, un poquito de aire, pero hoy está el día hermoso para ser felices y me encanta aquí estar con ustedes, ya vamos viendo que el público empieza a conectarse y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y familia Valora, pues ya casi está terminando este tiempo de Cuaresma para empezar ya nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa. Ustedes van a salir, van a quedarse aquí, irán a los oficios de la iglesia. Cuéntenme qué van a hacer en esta Semana Mayor y yo, como siempre les digo, no es tanto hacer ese sacrificio de Cuaresma y no comer carne. Hay que tratar cordialmente a todo nuestro prójimo, hay que tratar bien a toda esa gente que está cerquita de nosotros y yo creo que eso lo volvemos un hábito y podemos generar una mejor manera de podernos comunicar. Y familia Valora, pues el día de hoy la palabra de Dios nos dice algo muy lindo, nos dice, en la palabra de hoy nos invita a tener fe y a creer en todo lo que hace Jesús por nosotros y por las obras que realiza y creer en Él por su testimonio que recibimos. Y la fe nos ayuda a guiar nuestro camino. Entonces, imagínense familia, valora lo lindo que es estar ya cerquita de Dios, porque Dios nos da esa sabiduría, esa paz, esa armonía y es nuestro amigo más fiel para poder estar cerquita de Él y sobre todo en las crisis, ¿no? Sentirnos cerquita de Dios nuestro Señor, pues es algo maravilloso. Y pues bueno, familia Valora, el día de hoy tenemos programazo. Ya saben que yo todos los viernes trato de dar unos programas muy lindos y sobre todo tener a los mejores profesionistas, a los mejores profesionales, a gente que está preparada porque ustedes se merecen lo mejor. Ustedes merecen tener siempre el mejor programa y que sobre todo ustedes aprenden mucho cuando están aquí en Spa para el Alma. Y el día de hoy, sabiendo que la semana pasada fue la semana del autismo, tenemos un tema maravilloso que habla acerca de más allá del diagnóstico, conversaciones sobre el espectro autista. Y yo les quiero preguntar, familia Valora, ¿ustedes saben qué es el autismo? ¿Por qué se le llama espectro autista? Y pues lo que yo pude investigar un poquito, si tú me lo permites, querida Paola, es que el espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en cómo una persona percibe y socializa con otras personas. Pero ¿qué creen? Aquí tengo a la mejor. Tengo a la doctora Paola Batis, que es una chica que la conozco ya desde hace tiempo, que es hija de unos amigos muy cariñosos y que en verdad he visto su evolución desde que llegaba aquí a vivir a Guadalajara, cómo entró a estudiar a la universidad y cómo ella se fue preparando. Y la doctora Paola Batis, fíjense nada más todo lo que sabe y aparte que es una chica jovencita, pero fíjense, la doctora Paola Batis es licenciada en psicología. Tiene una maestría en ciencias del comportamiento con la orientación en neurociencias y es doctora en investigación del trastorno espectro autista. Además es profesora del ITESO, que el ITESO es como la Ibero en la Ciudad de México, y se dedica a la evaluación, diagnóstico y terapia del desarrollo de aprendizaje y conducta y asesoría en padres principalmente del espectro autista. ¡Wow, Paola! ¡Qué barbaridad! Me encanta saber tu currículum y eso que no puse todo, ¿eh?
Y para mí es una bendición tenerte aquí, Paola querida, porque he visto cómo te has empeñado en saber todo acerca del autismo, cómo para ti es una misión. Sé que eres una mujer de fe, sé que eres una mujer que crece en Dios y que hoy por hoy, pues el espectro autista es algo que pues no se conocía antes de los años 2000, ¿no? Como que antes, pues se sabía que había niños que se podían comunicar de una manera diferente, pero no había ese conocimiento acerca de lo que es el autismo y para mí es una bendición saber que te has preparado tanto y que el día de hoy estés aquí en Spa para el Alma para darnos todos estos conocimientos tan lindos que tienes y te doy la bienvenida con mucho cariño, al igual que la familia valora. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mari, te agradezco muchísimo todo lo que dices, primero que nada, y buenos días, claro. Esta posibilidad de platicar un poco sobre el tema que no solo al que me dedico todos los días, sino que me apasiona, porque vaya que considero que hay momentos en donde la información es necesaria y también la forma de recibir la información, de compartirla y de recibirla es importante. Entonces yo espero aportar hoy, aprovechando esta oportunidad que me das y que funcione, que sirva, que llegue a las personas que la necesiten, ¿no? Así es, pues vamos ya a empezar de plano, Paola, porque pues tenemos muchas dudas. ¿Qué te motivó primero que nada, mi amor, a trabajar con el espectro autista? Porque pues no es un tema tan común, pero es un tema que estamos viendo cada vez más que existe más en las escuelas, que los neuropediatras empiezan a detectar Claro. y necesitamos saber mucho al respecto. ¿Qué fue lo que te motivó, hija linda? Pues mira, como psicóloga en la formación, digamos, en la construcción de la carrera, uno siempre tiene la curiosidad por entender el comportamiento humano, ¿no? Y ahí creo que tú también sabrás mucho más que yo en esa No, área. no, no, ¿cómo ¿Por crees? qué, por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué en ocasiones hay asuntos que resolver? ¿Qué pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, en todos estos procesos, ¿no? De ahí que en su momento, bueno, interesándome por todas las áreas y posibilidades que son muchísimas en la psicología como tal, eh, un buen día me tocó hacer mis prácticas con algunos niños que primero la idea era, tienen alguna discapacidad. Yo decía, claro, porque no hay formas de ayudar, de entender, y pues en alguna de esas prácticas yo me topé con una niña que tenía este diagnóstico, ¿no? De espectro autista. Claro que yo no lo sabía porque, como bien dices, es información que muchas veces, si no tienes un familiar o no conoces a alguna persona con esta situación, con este diagnóstico o con esta condición de desarrollo, pues no lo piensas, ni te lo imaginas, ni tienes información al respecto, ¿no? Entonces yo intentaba jugar con esta niña como parte de mis prácticas, tal cual, durante la carrera, y yo entonces me frustré un poco cuando ella no me veía, no me respondía. Yo me consideraba muy buena para jugar con los niños, para conectar, para pasar momentos divertidos, y con ella me costó mucho trabajo. En realidad ese día no lo logré. ¿Qué pasó? Pues yo me cuestioné muchas cosas. Fui y pregunté, oye, ¿por qué no me habla? Oye, ¿por qué no se ríe? ¿Por qué no se divierte conmigo como los demás? Yo le dije todas las cosas divertidas, yo estaba jugando con ella. Y me contaron, lo que pasa es que ella tiene autismo. Y yo, ok, ¿qué es eso? ¿No? Ya por ahí, a la mitad de la carrera, yo, ¿de qué se trata? Me contaron un poco ahí en un primer momento, pero la verdad es que la curiosidad fue lo que me llevó a investigar un poco más. Me hablaron de una situación distinta en su desarrollo cerebral y yo dije, ok, vámonos a investigar sobre el cerebro, vamos a entender qué pasa, porque a mí no me hace sentido tener a una persona enfrente y sentir que no puedo conectar con esa persona, en este caso esta pequeña. De ahí, la historia se hace más larga, no me voy a extender aquí, pero pues decidí estudiar el cerebro y cómo se liga al comportamiento humano, de ahí las neurociencias y de ahí la investigación que me llevó a formarme en esto y hoy por hoy a dar información, me parece, o eso busco y eso buscamos con el equipo aquí en el consultorio, dar información desde otra cara de la moneda para que aquello que muchas veces está estigmatizado y que muchas veces se piensa como relacionado a limitación de habilidades, a dificultades, a discapacidad incluso, podamos verlo también desde otro enfoque, no romantizarlo necesariamente, pero sí verlo con otro enfoque con muchas posibilidades
en cuanto a fortalezas, en cuanto a habilidades más allá de lo común, y entonces, bueno, a eso me dedico, ¿no? En el estudio de todo esto. Fue más o menos por ahí la curiosidad. Qué interesante todo lo que estás diciendo y aquí tenemos ya un gran auditorio. Tenemos a mi esposo Héctor Aguilar que te manda saludos, a tu tía Gaby que te Muchos manda saludos. saludos, a Andrea Jiménez que es una gran amiguita que está aquí, Alberto Rendón. Alberto Rendón dice, qué guapa la doctora Paola, quién sabe quién será, que te está mandando tantas flores. Y bueno, tenemos mucha gente que aquí manifiéstense, familia Valora, y pongan Ese es su mi novio, letrerita, pues con razón, y pongan su apoyando. mensajito para que le llegue a mi querida Paola. A ver, Paola, ¿cuáles son los principales mitos en torno al espectro autista? Los principales mitos. Wow, creo que ahorita empecé por mencionar alguno. La realidad es que, no sé, las personas que se enfrentan con un familiar con este diagnóstico, normalmente reciben mucha información y muchas veces de inicio no es tan favorable. Principalmente hay un mito que cada vez es menos común, que bueno, se relaciona con que es culpa de la madre, ¿no? Que la madre no dio suficiente atención o suficiente amor, no conectó con su hijo en los primeros meses de vida y que por esta razón el niño o la niña se aísla y tiene estas características. Esto es totalmente falso porque no depende en absoluto esta parte del desarrollo del sistema nervioso de esa interacción y es sumamente importante que las madres lo sepan porque muchas de ellas llegan con esa culpa como yo intenté dar lo mejor de mí y me dicen que es por mi forma de ser que mi hijo tiene esta situación, ¿no? Eso es uno de los principales y más grandes mitos. Por otro lado, hay quien ha dicho ya, todavía ese sí se escucha en la actualidad, que las vacunas, principalmente las vacunas en los primeros años de vida, por ahí una a los 3 años, la triple vírica, que es la causante de esta condición de desarrollo. Esto es un mito muy grande y está publicada ya la explicación por parte de un médico que reunió casos y lo explicó específicamente el por qué no se relacionaba con la aplicación de esta vacuna, debido a que es común, como parte del estudio de esta condición de desarrollo, que encontremos en algunos casos, no en todos, una regresión de habilidades más o menos en esta etapa, por lo cual eso hacía que las familias decían, bueno, es que a partir de que le pusimos la vacuna, a partir de los 3 años fue que todo cambió y ya hablaba y dejó de hablar, y ya saludaba y dejó de saludar, y ya nos veía y reía y dejó de hacerlo. Bueno, esto se explica más bien con toda la línea de investigación que hay en la actualidad, como una parte de los procesos del autismo que no se relaciona con la aplicación de la vacuna, porque independientemente de que se aplique la vacuna o no, hay casos reportados que tienen esta regresión, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que todavía en la actualidad se sigue estudiando muchísimo, esta parte de por qué en algunos casos se da la regresión y en otros casos no. Y bueno, por mencionar otro, no sé si tú has escuchado, pero se habla Fíjate de... que a mí Dime. me gustaría hablar también un poco acerca de los papás, ¿no? Porque yo que me dedico más a trabajar con adultos, yo soy tanatóloga, ¿no? Y yo creo que hay un duelo muy grande en los papás, ¿no? Porque empiezan a ver esa regresión en ciertas conductas de los niños. Y entonces, pues viene un duelo, ¿no? Viene una negación, no, esto no está sucediéndole a mi hijo, ¿no? Luego viene la ira, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y luego una negociación, una resignación y una aceptación. Y yo creo que es un equipo interdisciplinario el que tiene que trabajar con los niños autistas, tanto ustedes como profesionistas, el acompañamiento tanatológico para que los papás puedan aceptar el diagnóstico del niño y pues el niño que colabore. Pero yo creo que esta parte ya es como muy conocida en estos últimos años y sería bien interesante, Paola, que nos dijeras las principales señales o comportamientos a observar para realizar un diagnóstico o evaluación, porque no sé de qué edad te llegan los niños, te llegan chiquitos, te llegan ya mayorcitos. ¿Cómo es este diagnóstico y cómo es el enfrentamiento que tienes con el niño y con sus papás? Claro, una parte muy importante. Digo, para hablar de las principales señales, en realidad, híjole, tendríamos que revisar a lo mejor en 2 áreas. Primero,
en el desarrollo temprano, en los primeros años de vida de los niños, y en otra área nos tendríamos que ir a identificar algunos casos en donde las características del autismo no son tan evidentes y que más bien hasta la adolescencia o la edad adulta podríamos empezar a identificarlas, ¿no? Y por mencionar algunas, por ejemplo, desde los primeros años de vida es importante considerar que los niños puedan vernos, disfrutar el juego, la interacción, las cosquillitas, la risa. Cada familia es diferente y cada familia tiene sus formas de relacionarse, pero es importante que atendamos esa preocupación de, ay, qué raro, pareciera que siempre está muy seriecito. Es tan tranquilo que no le vemos mucho gesto, mucha expresión en su rostro, ¿no? O a lo mejor en ocasiones él prefiere jugar solo, él siempre prefiere estar solito porque yo me intento integrar en su juego y no quiere, él prefiere que su mamá no se acerque, ni sus hermanos, ni nadie, porque él disfruta estar o ella disfruta estar más tiempo solo o sola, ¿no? Ese tipo de señales no necesariamente es que busquemos que todos los niños estén jugando y sean los más sociales y sonrientes, porque también hay personalidades, pero si detectamos eso, por ejemplo, en conjunto con un desarrollo del lenguaje que va lento, que no estamos diciendo muchas palabras, que no estamos expresándonos para pedir las cosas más básicas, que no decimos mamá, papá, agua, jugo, leche, que son las primeras palabras que los niños aprenden a decir. Y ya estamos en los 2 y medio, 3 años, necesitamos hacer simplemente una valoración. Esto, además, con dificultades de sueño, que le cueste mucho trabajo dormirse, que se levante muchas veces en la noche, que haya un llanto muy fuerte, muy desesperado por las noches o en el día, cuando se le cae el juguete, cuando alguien le mueve el juguete, cuando se le ofrece algo de comer que pensamos que podría ser muy atractivo para el niño o la niña. La combinación de todas estas cosas, las mamás normalmente la ven, las familias la ven, a veces es más bien la abuelita o el abuelito que dice, oye, noto que no le gusta, que le está costando trabajo esto, que está diferente esto en comparación con otro miembro de la familia, ¿no? No se trata de hacer comparaciones como tal, pero si estamos notando este tipo de señales, lo mejor que podemos hacer es acudir a una valoración en donde a lo mejor solamente nos dicen, oye, el proceso va muy bien. A lo mejor nos dicen hay que estimular un poquito más el lenguaje así porque es el más chiquito o la más chiquita de la familia y a lo mejor le estamos ayudando de más en esta etapa. O en caso de que nos enfrentemos a una condición de desarrollo como el autismo, sería súper valioso que desde esos primeros años de vida puedan recibir información importante para el seguimiento, para cómo enseñarle a los niños, para que aprendan esas habilidades que les están costando un poquito más de trabajo, porque definitivamente yo creo que todos los papás esperan lo mejor de sus hijos, ¿no? Y darles todas las posibilidades en el futuro. Y definitivamente hacerlo más temprano, en los primeros años, nos garantiza que haya esas posibilidades de calidad de vida independiente, de que no nos preocupemos por un diagnóstico como el autismo en el futuro, ¿no? Eso sería importante, no dejar pasar esas señales. Oye, No sé, Reina, ya no quiero seguir. Tú pregúntame, Mari, porque oye, luego me Reina, voy. y dinos, ¿cuáles son las actualizaciones a considerar acerca de este diagnóstico? Porque yo lo que veo es que, pues antes nada más se veía al autista como una persona que no podía socializar, pero ahora yo veo que hay mucha información al respecto y creo que es importante para la familia Valora que conozcan todas estas actualizaciones y sobre todo que tú estás en esta situación en la cual has hecho una investigación tan profunda al respecto y que nos puedas Claro. dar esa orientación, porque creo que es importante conocerla, porque yo creo que todos tenemos niños cercanos a nosotros, bebés cercanos a nosotros, y entre más tengamos información, más podemos contribuir a que ese niño pueda adaptarse más al medio. Claro, totalmente. Fíjate que yo creo que te comparto sobre esto que me preguntas y además aprovecho para no dejar pasar la otra parte de la respuesta anterior que te decía que pasa también en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Porque justo como dices, vemos esta parte de la socialización y en ocasiones es muy común que como las características más importantes son como relacionadas a no hablar, a no hacer contacto visual, a no querer jugar o convivir con las personas. Entonces, si vemos a un joven
en general a los niños también, o a los adultos, que sí tienen la capacidad o que sí disfrutan de la interacción con otros, entonces inmediatamente decimos, no puede ser autismo, ¿no? Lo que sea que esté pasando no va por ahí. Y la realidad es que hay otra forma, en ocasiones se le llama más leve, pero no nos gusta muchas veces esa palabra porque no necesariamente tenemos una medida confiable para decir que es leve y que es más severo, que necesita menos ayuda y que necesita más ayuda. Siempre buscamos el conocer a una persona y poder trabajar con esa persona en función de sus habilidades o dificultades en específico, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hoy por hoy tenemos más información sobre cómo se podría presentar estas características, cómo se podrían presentar en la adolescencia, en la adultez, en otro tipo de dificultades que requieren información sobre cómo me relaciono con otros, sobre por qué hay ciertas normas sociales de convivencia que no me quedan tan claras a mí, pero a los demás parece que sí, sobre cómo regulo algunas cosas que siento de forma mucho más intensa que los demás, pero está muy mal visto que yo tenga ciertos movimientos en el salón de clases o en la calle, etcétera, ¿no? Las personas cuando no se les da la atención que necesitan porque no se identifica tan claro o tan a la primera una condición como el autismo, pueden llegar a tener síntomas muy fuertes primero de aislamiento, de depresión, de ansiedad, que nos pueden llevar a otro tipo de situaciones del plano psicológico que nada tendrían que ver con su desarrollo si hubieran recibido información a tiempo, ¿no? Entonces es súper importante que podamos identificar cuando tenemos muy poquita flexibilidad ante los cambios y nos frustramos mucho, cuando sí tenemos amigos, pero de pronto no podemos seguir el juego o la conversación con otra persona porque prefiero hablar solo de mis temas, cuando yo digo como joven o adulto, me siento diferente a los demás, siento que no los entiendo o que no me entienden. Son algunas alertas ahí que son súper importantes para atender, para evitar desencadenar otro tipo de sintomatología que se puede prevenir totalmente, ¿no? Eso es muy valioso, buscar esa atención cuando vemos que no estamos al 100% en mi día a día, en lo que hago, en mi trabajo, en la escuela, y que incluso me empieza a afectar en el entorno familiar, ¿no? Ese Oye, sería un buen resumen. ¿y qué tanta Ujú. concientización hay de estos padres? Porque cuando te llegan, ya te llegan porque alguien les dijo, porque ellos lo detectaron. ¿Qué es lo que nos puedes dar de información al respecto? Sí. Justamente, creo que hablar de información es lo más importante. Si no tienes la información, no sabes cómo resolver en el día a día, ni para entender algunas cosas, ni para ayudar en lo que se necesita ayudar. Y hay padres de familia que, como todos, tienen una idea de lo que esperan para sus hijos y de lo que les quieren brindar, y recibir información relacionada a que sus hijos tienen un proceso diferente de aprendizaje o que tendrían que necesitar más ayuda para algunas cosas en su día a día, puede llegar a ser muy retador. Y es importante que les demos la oportunidad también de asimilar esa información. No es nada malo, nada grave, ni una enfermedad, ni algo que no tiene cura, ni algo que te garantiza un mal pronóstico y no ser feliz en la vida, no. Pero a veces toca que los papás hagan esas preguntas, escucharlas y responderlas. Si no se dan la oportunidad de decir, me siento así, sí me complica, sí me pesa, sí se me cayó una idea que yo tenía, entonces no podemos avanzar a entenderlo de otra forma y a entender todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante darles el proceso a los papás y como familia, brindarles información, porque de ahí parte toda la posibilidad de que los niños, las niñas, los jóvenes tengan una mejor calidad de vida en general. Y por otro lado, también es cierto que muchas veces no queremos dar la información o nos esperamos. Hay muchos profesionales que dicen, no te lo voy a confirmar porque me falta que crezca, no te lo voy a confirmar porque podría ser déficit de atención o podría ser solo ansiedad o podrían ser otras cosas. Pero la realidad es que muchas veces, una vez que explicamos de qué se trata el autismo o el espectro autista a las familias, dicho por muchas mamás, papás, hermanos, hermanas o por los mismos jóvenes, dicen, gracias porque me hace sentido, porque ahora entiendo de dónde viene, cómo soy
y cómo me relaciono con los demás, y a partir de esto yo tengo un cuadro claro sobre el cual trabajar, ¿no? No todo el tiempo sentirme el diferente o la diferente y no tener ni idea de por qué ni cómo solucionarlo. Entonces están las dos caras de la moneda y las dos son totalmente válidas. Hay quien dice, me hace muchísimo sentido, prefiero saberlo, y hay quien dice, no lo esperaba, hubiera preferido no saberlo, pero toma un proceso, un tiempo para entonces asimilarlo y hacer lo mejor que se pueda con esa información, ¿no? Oye, Paola, ahorita tú hablaste de autismo y espectro autismo. ¿Qué Ujú. diferencia hay para la familia Valora y para que todos nosotros podamos comprender? Claro, fíjate que el autismo es en realidad el término más conocido Ajá. hoy por hoy, y se pone así en pláticas, en publicaciones, en libros, en donde te lo encuentres. Oficialmente, en la parte clínica, digamos desde la medicina, la psiquiatría, la psicología, se habla del espectro autista. Todavía hoy en día el nombre oficial sería trastorno del espectro autista, aunque cada vez tenemos más claridad que la palabra trastorno tiene una connotación negativa en cuanto a como si no pudieras adaptarte a la sociedad, ¿no? Y la realidad es que hablamos de una condición del desarrollo, de un procesamiento de la información a nivel del sistema nervioso, como todos y todas, para aprender diferente algunas cosas en algunas áreas. Se nos hace muy común saber que a un niño le cuesta más trabajo aprender a leer o a escribir, o que a alguien le cuesta más trabajo aprender cuestiones de deporte porque no tiene mucha coordinación, ¿no? Pero no se nos hace tan común saber que hay personas a las que les cuesta más trabajo aprender cómo relacionarse con los demás, cómo conocerse y cómo relacionarse. Y entonces, en realidad, hablamos de una condición de desarrollo porque hoy por hoy todavía se necesita esta atención especializada para poder explicar algunos de los procesos y cómo poder ser más felices en el día a día, en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad. Pero con suerte en el futuro, si todos aprendemos a ser más tolerantes, si todos aprendemos que todas las personas tenemos diferentes formas de aprender, que todos tenemos diferente ritmo para aprender y que también tenemos personalidades diferentes, la realidad es que no tendríamos por qué catalogarlo como una minoría, ¿no? O como una etiqueta de espectro autista. Pero bueno, me fui un poquito con la pregunta. Espectro autista es la forma clínica en la que los profesionales de la salud lo nombramos, pero nos referimos al autismo, al Asperger y a algo que se conocía antes como trastorno generalizado del desarrollo. En realidad comparten estas mismas características en diferentes, digamos, modalidades o requerimientos de ayuda, y por eso se habla de un espectro, el espectro del autismo o el espectro autista como tal. Perfecto. Mira, aquí tenemos algunos comentarios. Eh, dice Vicky de la Cruz, dice, gracias por su interés. Yo tengo un joven que ha luchado mucho y toda la familia, aunque es difícil que las personas adultos no sean aceptadas y valoradas en su trabajo, que eso ya nos hablarás de lo que es la inclusión. María José Gordillo dice, te aplaude, te manda estrellitas y te manda muchos saludos. A ver, Pau, Excelente. ¿cuáles serían la realización, cómo sería la realización del diagnóstico y qué importancia tiene la intervención? Porque yo lo veo mucho aquí en la consulta, en los duelos de los papás, ¿no? Yo pues veo duelos de niños con síndrome de Down, pérdidas de bebés, niños con parálisis cerebral, pues ciertas características no solo del espectro autista, y yo veo que los papás muchas veces se niegan a aceptar esa condición, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cómo es la intervención de ustedes? ¿Cómo es la intervención de los papás? ¿Cómo se le educa al papá, no? Porque como pedagoga que soy, muchas veces yo creo que la didáctica es muy necesaria en enseñar el know-how, ¿no? El cómo, porque ya sabemos el diagnóstico es autista, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer para Sí, poder ayudar a mi equipo en la familia o consulta, equipo. pero pues yo en casa, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tolerar? ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Qué cambios tiene que hacer el padre de familia para poder entender esta condición? Definitivamente
es que tú sabes bien de esos procesos a nivel de familia. No importa, y a veces es difícil cuando decimos esto, no importa el diagnóstico si no tenemos la información y el cómo para el día a día. Me podrás decir que es autismo, espectro autista, Asperger, déficit de atención, discapacidad intelectual, ansiedad, depresión, pero lo que realmente importa es que pueda o la persona entender de dónde viene eso que le está preocupando en el día a día, o la familia y quienes apoyan, digamos, en diferentes áreas, el cómo podemos enseñar o cómo podemos mejorar algunas partes de su día a día, ¿no? Porque la realidad es que hoy por hoy estamos hablando aquí y lo podemos disfrutar y nos podemos entender. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la posibilidad de comunicarnos? No sería tan fácil y podríamos frustrarnos mucho y podríamos vivir un poco tristes y un poco reactivas. Y si yo quisiera compartirte una idea y no estoy logrando compartirte una idea o cómo me siento, claro que sería entendible que prefiera no hablarte, que prefiera aislarme, que mi única forma de relacionarme contigo sea pues un poco enojada, molesta, frustrada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que atender y eso es lo que buscamos en realidad enseñar en los procesos de terapia. Se los decimos siempre a las familias. Puede venir aquí 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, o hay quienes reciben apoyo, por ejemplo, en la escuela, todos los días, todo el tiempo, con su monitora o maestra sombra, depende de cómo se conozca, ¿no? Pero fuera de eso, la mayor parte del tiempo, esos niños, niñas, jóvenes, etcétera, están con sus familias o con las personas con las que conviven. Y esas personas deben saber esas necesidades, deben saber detectarlas y deben saber cómo ayudar, cómo enseñar. Y lo hacemos todos los días, porque en relación de hermanos, de padres e hijos, de pareja, de amistades, a lo que nos dedicamos es a entender a la persona y a saber cómo esa persona recibe mejor la información. Hay quien le gustan mucho los abrazos y hay quien no. Hay quien le gusta que te sientes a platicarle de algunas cosas y hay quien no. Hay quien le gusta pasar más tiempo divertido en el cine, en la plaza, en una salida a comer, que estar viendo una película en su casa. Y todo eso lo hacemos todo el día, todo el tiempo con las demás personas. Y es lo que nos toca hacer también en este caso con las familias, explicarles algunos detalles de esos procesos que hacen falta para poder decirles, oye, en el día a día, cada vez que veas que se esfuerza por empezar a Carlos, decirle, ay, dime. se te fue un poquito la señal. ¿Puedes volver a repetir? Sí, ahorita ya estoy bien. Ya. Ah, ok, perfecto. Que es en el día a día, en aquellos momentos en donde vemos que un niño que no ha aprendido a hablar, que no ha adquirido el lenguaje, se está esforzando por ver a la mamá o al papá y les está señalando algo o está volteando a ver algo y nosotras nos dedicamos, y es lo que se necesita, enseñarle a los papás, necesitas estar pendiente de ese momento en donde una habilidad está a punto de suceder para que tú puedas ayudar y para que tú puedas encaminar a que sí se anime, a que sí lo aprenda, a que el niño o la niña se sienta seguro para hacerlo, para intentar decirte una palabrita, un sonidito y de ahí vamos retomando, ¿no? O por ejemplo con los adolescentes. Muchas veces es muy fácil decir, es que no me quiere hablar porque se va y se encierra en su cuarto, ¿no? Entonces, bueno, vamos buscando otras formas. Si a tu hijo le gustan los videojuegos, podríamos sentarnos un día a jugar videojuegos. Y si obtenemos 2 oraciones compartidas en 1 hora de jugar videojuegos, ya es un avance en comparación con una semana que no logramos ni siquiera sacarle más de un hola a ese adolescente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las formas. Definitivamente partimos siempre de conocer a cada caso, a cada familia, y lo que necesitamos más que nada es que las familias se involucren. No sabes la diferencia que hay en los casos en donde la familia está todos los días siguiendo recomendaciones o haciendo tareas o entendiendo todo esto. La vida cambia y a veces nos olvidamos que existe un diagnóstico. Cuando no tenemos esta información, ni siquiera podemos intentarlo y entonces simplemente las dificultades permanecen y lo que no entendemos permanece y no va a haber ningún cambio, ¿no? Qué interesante todo esto que dices. Tu tía Gaby Batis dice, Power, tienes toda mi admiración por ti, tienes una capacidad Ah, impresionante y sobre todo
lo que te apasiona atender a tus niños con autismo. Magali Castillo nos dice, buen día, excelente Gracias. programa. Una pregunta, ¿las personas con esta condición son conscientes de su Qué condición? Yo buena tengo un pregunta. compañero de trabajo con esta condición y no sé si él está diagnosticado, pero tiene muchas características muy marcadas y a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Araceli Durón te manda saludos y bueno, pues a ver qué le puedes decir a Magali Castillo. Claro, súper, súper buena pregunta. Hay diferentes casos como diferentes personas, ¿no? Y entonces en algunos casos solo hablamos del espectro autista o autismo y en otros tenemos alguna combinación con otras cuestiones de desarrollo. Sobre todo en los niños podemos encontrarnos con casos, por ejemplo, que además tienen discapacidad intelectual o además tienen otras cuestiones de aprendizaje y tal vez ahí es un poco más difícil entrarle a la percepción de esos niños y tenemos que abordarlo desde las dificultades que cada niño o niña presenta, ¿no? Pero en el caso de los adultos y sobre todo en esta manifestación un poquito más escondida de las características, es decir, personas que hacen su trabajo todos los días, que se relacionan contigo, que más bien lo que pasa es justo lo que dice Magali, me cuesta entenderlo, veo características, pero no sé, pero no me dice él, pero yo no sé si debo preguntarle, ¿cómo abordamos todo esto, no? Muchas veces esas personas no lo saben, otras veces lo saben y prefieren no decirlo, otras veces lo saben y se animan a compartirlo. ¿Cuál sería mi recomendación? Como con cualquier persona en este caso. Si tú tienes una dificultad para entenderlo a él en algún momento de cómo se expresa, de las cosas que le molestan, de cómo es la relación de trabajo para una u otra actividad, la sugerencia sería, no tenemos que mencionar un diagnóstico si él no nos lo proporciona, pero podemos acercarnos y decir, oye, he visto esto y me pregunto esto y quisiera relacionarme mejor contigo en esto y en esto. Entonces, te puedo preguntar si te molesta que te hable de esta forma, te puedo preguntar si hay algo que yo pueda hacer para que me comuniques las cosas más rápido, más eficiente o como nos lo piden, o te puedo pedir si podemos hablar más en este sentido, si prefieres que lo hagamos así en el 1 a 1, si mejor te mando correo. En realidad, estas son preguntas muy válidas que a cualquier persona le podemos hacer, sobre todo cuando tenemos que relacionarnos, por ejemplo, en un trabajo o con las amistades, con los vecinos incluso, para organizarnos para algunas cosas, ¿no? Entonces, preguntar, preguntar desde toda la intención de entender y de relacionarnos mejor tú y yo. Ya si de eso surge que esa persona te comparta algo como es que yo tengo estas características o yo tengo este diagnóstico porque tú le permitiste esa confianza, ese lugar seguro, entonces hay mucho más por conversar ahí y hay mucho más para decir, oye, quiero informarme porque me encantaría saber más de cómo podemos relacionarnos mejor tú y yo, ¿no? No sé si esto sirva, pero sería un primer paso, obviamente con la información que tengo ahorita. Oye, mi Pau, Ujú. ¿y cómo podemos fomentar una sociedad más inclusiva? Estos niños pueden ir a escuelas tradicionales, hay escuelas especiales para esta condición, porque yo creo que ahora debemos, pues sí, tener esa inclusión, ¿no? Porque nos damos cuenta que a lo mejor son niños muy inteligentes. De hecho, estaba viendo una pequeña conferencia en donde de los tres niños más inteligentes hay una niña Ujú. autista mexicana que ya está trabajando en la NASA y que tiene como 12 años, ¿no? Entonces, verdaderamente, pues son niños inteligentes y son niños que si descubrimos sus capacidades, pues podemos hacer de ellos, pues, gente maravillosa y súper competente. Pero ¿cómo es esta inclusión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Los niños van a un kinder normal, van a kinder diferente, a primarias inclusivas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú? Ahí creo que todavía estamos aprendiendo mucho y necesitamos aprender más. Tenemos hoy por hoy, con el esfuerzo de muchos investigadores y personas que se dedican a esto y familiares, ya leyes para las escuelas para que se acepte por ley alumnos de inclusión, es decir, alumnos o con diagnóstico de autismo o con alguna otra situación de desarrollo.
Sin embargo, tenemos como en todo algunas trabas, ¿no? Porque la ley dice estás obligada a aceptar como escuela a 2 por lo menos por salón. Y entonces una vez que tenemos esos 2 alumnos de inclusión en un salón, ya podemos decir ya no te acepto, ¿no? Porque ya tengo 2 personitas con este diagnóstico aquí. Y entonces eso complica las cosas. Hoy por hoy las familias de los niños que buscan una escuela porque tienen toda la oportunidad de ir a la escuela y tienen el derecho de ir a la escuela y de aprender, se enfrentan todavía con muchos retos y muchas dificultades, muchas respuestas negativas de las escuelas. Y no es que yo tenga nada en contra de las escuelas, pero tal cual las respuestas son, no estoy capacitada como escuela para darle la educación a tu hijo. No tengo la preparación o ya no tengo el cupo porque ya tengo 2 o simplemente no es el escenario en el que tu hijo se pueda desarrollar de forma favorable, entonces mejor busca otro lugar. Y así nos vamos con una, con otra, con otra, con otra y podemos recorrer 10 o 20 escuelas que cierran la puerta, ¿no? Gracias a Dios y gracias a muchas personas que tienen este interés, sí hay escuelas inclusivas, sí hay escuelas que dicen, tal vez no tengo idea de cómo, pero si tú me ayudas, yo te lo recibo y aquí vemos en el día a día cómo resolvemos su educación, ¿no? Hay muchas maestras, muchas directoras, hay muchas escuelas que sí tienen esta intención, lamentablemente nos hacen falta más. Y por su parte hay cada vez más universidades, en este caso pues lo sé del ITESO y lo sé de algunas otras que ya están buscando, pero ya te estoy diciendo apenas ahorita o apenas hasta hace un par de años, están buscando cómo capacitarse para dar una mejor educación a nivel incluso de universidad para todos estos alumnos que llegan hasta este nivel y que requieren simplemente una comprensión y un apoyo distinto, un proceso un poquito más especializado en las universidades para terminar sus carreras y tener su vida como cualquier otra persona, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo, hay investigación, hay esfuerzos al respecto, sin embargo todavía nos falta mucho camino por recorrer ahí. Pues tú eres una persona que estás trabajando mucho en eso y que nos vas a dar la pauta a todas estas nuevas generaciones para que sean mucho más conscientes de esta condición y que las escuelas puedan abrir sus puertas a todos estos niños que efectivamente son muy inteligentes y que podemos Totalmente. ayudarlos a que sean personas pues exitosas en su vida. Paola, aquí la señora Nelly Cecilia Romo dice, ¿dónde puedo contactar? Tengo una persona que necesita este apoyo. Entonces, aquí a mi secretaria Magali, que es bien linda, que es una amiguita que siempre ve mis programas, yo quisiera que nos dijeras despacito cuáles son tus redes sociales, cuáles son los teléfonos en donde se pueden poner en contacto contigo. Y veo aquí que está tu prima Carlita Batis, que también te manda saludos, y todas mis secretarias que están aquí, pongan por favor en los comentarios los teléfonos que nos va a dar Paola para que toda la gente que necesite estar cerca de Paola y de su equipo interdisciplinario pueda acercarse a ella. Sí, con todo gusto. Pues miren, como tal, nosotros tenemos un proyecto en conjunto con Viviana, que ojalá que otro día ella tenga la oportunidad también de platicarte desde su experiencia, porque trabajamos las dos en equipo ya desde hace 5 años. Viviana es neuropsicóloga y ella, así como yo tengo mi especialidad en el espectro autista, ella tiene su especialidad en procesos de aprendizaje y déficit de atención y algunas de estas condiciones que también son muy comunes y muy crecientes hoy en día, ¿no? Estamos las dos juntas y nuestro proyecto se llama CDA, Conducta, Desarrollo y Aprendizaje. Y bueno, recientemente tenemos nuestra página de Instagram, estamos todavía en construcción de la página web, pero en Instagram nos pueden encontrar en @cda.terapia infantil. A ver, repítelo nuevamente en Instagram. @cda.terapia infantil. ¿Y algún teléfono, hija? Claro, el teléfono de contacto para la información, para agendar una cita, para lo que se necesite, es 33 29
58 30 88. ¿Lo repetimos? 33 29 58 30 88. A ver, familia Valora, vamos a repetir, aunque Magali ya aquí lo puso, traigan su Sí. papelito, traigan su plumita y vamos a repetir. En Instagram está como C de casa, D de Daniel, A de Anselmo, punto, terapia infantil en Instagram. Y el teléfono es 33 29 58 30 88. Y aquí ya Ujú. tanto Magali como Tere Mendoza y nos hicieron favor de poner estos datos aquí Muchas en los gracias. comentarios. Y creo, familia Valora, que este programa es de suma importancia para que podamos estar conscientes de todas estas condiciones del espectro autista. Yo creo que a lo largo de la vida hemos conocido, todos y cada uno de nosotros, gente que procesa de una manera diferente. Estas neurodivergencias que existen en el cerebro, pues son Ujú. condiciones que la vida ha puesto y que hoy por hoy, pues se ha estudiado mucho y que es importante que tomemos conciencia nosotros como adultos, como padres de familia, algunos abuelitos, de que esta condición de espectro autista es algo nuevo, es algo novedoso y que es algo en donde se ha preparado muchísima gente, como lo es la doctora Paola Batiz, y que es de suma importancia que tomemos conciencia al respecto. Entonces, yo les pido, por favor, que este programa puedan transmitirlo. Ahorita yo lo subo a la página de Valora y va a estar también en la página de YouTube de Valora para que ustedes den este regalo tan maravilloso de esta chica experta y que se ha preparado tanto al respecto y que demos la importancia suficiente a esta condición, porque muchas veces, y yo lo he visto, Paola, que vemos en un centro comercial y un niño que está haciendo berrinche y no sabemos Ujú. por qué está haciendo berrinche, ¿no? Entonces luego enjuiciamos y ahí decimos, ay, qué mamá tan mal educada, que mal educa a su hijo, ay, este chiquillo qué berrinchudo. Y no tenemos esa tolerancia, esa inclusión, esa, esa como cariño Empatía. o Ujú. empatía para poder tolerar ese tipo de conductas. Platícanos qué tipo de conductas complicadas pueden hacer este tipo de niños en lugares en donde pues estamos todos, ¿no? Y yo creo que eso también Sí. es muy, muy importante. Pues es que justamente partiendo de que las características implican áreas tanto de comunicación como de interacción, como de algunas cuestiones sensoriales, como de patrones de conducta que pueden ser muy repetitivos o muy estructurados, entonces en el día a día la convivencia o sobre todo el estar en lugares públicos para algunos niños, para algunos jóvenes o adultos puede ser muy complicado. En ocasiones la simple estimulación auditiva o visual de algún lugar, alguna plaza, algún lugar de fiesta puede ser motivo de sentir una sobrecarga en el cuerpo, de sentir a lo mejor mucha ansiedad, de sentir un malestar profundo que nos lleva, como a cualquiera, cuando no estamos cómodos, a tener otro tipo de actitud, otro tipo de comportamiento, a ser reactivos, a preferir cortar la conversación o querer irnos de ese lugar, ¿no? Cuando estás incómodo, puedes tener otro tipo de respuestas en el día a día. Y en otras ocasiones tiene que ver con necesito comunicarte algo, quisiera pedirte algo o quisiera quedarme aquí más tiempo porque lo estoy disfrutando mucho, pero no tengo las herramientas para decirlo, para pedirlo, para negociarlo, porque pues otros niños pueden decir, mamá, es que no me quiero ir de la fiesta infantil, por favor, déjame quedarme aquí. Y a lo mejor la mamá le puede explicar, oye, si no te quieres ir, lo entiendo, pero igual tenemos otro compromiso, o ya se acabó, o habrá otra la próxima semana, o no sé. Puede pasar muchas cosas alrededor de una comunicación, de una idea, de una necesidad. Y pues cuando no podemos de inicio ni siquiera expresarnos, la forma de buscar que la otra persona lo entienda, pues puede ser
muy diversa y en ocasiones muy compleja, ¿no? Porque puedo gritar para llamar tu atención, puedo llorar, puedo querer aventarme al piso, puedo intentar jalarte o morderte porque estoy necesitando compartirte un mensaje. No quiere decir que eso sea lo ideal y que dejemos que esa sea la forma de comunicarse de los niños o de los jóvenes. Sin embargo, necesitamos entender de dónde viene y qué necesitamos enseñar para que si hoy lo comunica de esta forma, mañana pueda ser con palabras, con gestos o con alguna otra forma que no lo lleve ni a él o ella, ni a su familia, ni a las personas alrededor a pasar un momento difícil, ¿no? Es algo que se puede hacer, nada más que justo como decías, tenemos que ser mucho más empáticos y en ocasiones nos vamos primero a juzgar y nos vamos primero a todo lo que podría no estar sucediendo antes de todo lo que sí sucede y de todos los esfuerzos que hacen las mamás. Incontables veces las mamás aquí en el consultorio me han dicho, no me animo a ir al parque porque me ven feo. No me animo a llevarlo porque me dicen cosas de mi hijo, ¿no? Y eso hay que ponerle mucha atención. Y yo creo también, familia Valora, que es muy importante hacer conciencia de tener esa caridad, porque la caridad es la dignidad y el respeto que debemos de tener para nosotros y para con las demás personas. Y no sabemos el sufrimiento que pueden tener esos padres de familia al no tener todavía los conocimientos necesarios o que el niño no tenga la madurez suficiente para poder reaccionar ante ciertos estímulos, ¿no? De hecho, estoy trabajando con una mamá de un niño autista que lo llevaron a Cancún. Entonces ella me platicaba que pues nunca se había subido al avión y que no sabía cómo le iba a ir con los ruidos, cómo se iba a comportar, pero pues el niño ya tiene 10 años. Entonces le compraron sus audífonos, así, pero así muy, muy acolchonaditos. Y los papás estaban esperando la reacción del niño, cómo se iba a comportar. Y el niño, maravillosamente bien, se comportó, aguantó las horas que estuvo en el avión y para ellos fue un gran triunfo porque esperaron 10 años para que este chiquito pudiera subirse al avión. Y yo creo que es eso, ¿no? Los papás tienen que tener esa conexión, esa ternura, ese amor, porque además estos niños son muy queridos por sus padres y los padres deben de amar este tipo de niños porque esos niños necesitan eso indudablemente de sus papás. Y aquí Nelly Graciela dice, gracias, nos hace falta la formación en estos temas. Tengo ya tiempo escuchándolas y sé que nos falta empatía, mi admiración y gracias por ser ejemplo de mujeres. Te mandamos un abrazo, querida Nelly Gracias, Cecilia. Tere gracias, gracias. Mendoza nos dice que si tienes terapias virtuales. Dependerá del caso y de la posibilidad de avance, porque si algo nos gusta es que la terapia funcione. En algunos casos, de manera virtual puede funcionar muy bien con la familia o con la persona, y en otros no, en otros sí se requiere de forma presencial. Entonces será cuestión de valorarlo. Ok, aquí Alberto Rendón Ujú. ya tenemos poquito tiempo, pero dice una duda para la doctora Hermosa si aún hay tiempo. ¿Qué tipo de terapias han mostrado mejores resultados en el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas en las personas dentro del espectro? Un minutito. Un minutito. Yo creo que ahí sí vale la pena meternos a investigar de fuentes confiables, pero definitivamente las terapias más efectivas se relacionan con la intervención que involucra a las familias, número uno. Hay muchísimos modelos, no los quiero mencionar porque en realidad sí son tanto para intervención temprana como para adolescentes o jóvenes. Y el enfoque puede ser muy distinto desde la psicología, desde lo conductual hasta lo sistémico, hasta lo más humanista, hasta otros enfoques más relacionados a la neuropsicología o justamente a la neurodivergencia. Entonces, lo más importante es que se involucre a la familia y que la persona con la que tú puedas atenderte o la familia se pueda atender les pueda brindar toda la información necesaria. Y si no, buscar también en las fuentes confiables qué tantas opciones hay. Y si no, acudir a A los CDA, profesionales. terapia infantil.
Aquí Sí, rápidamente claro. saludo a mi querida María Antonia López Moraila, que es nuestra psiquiatra de cabecera, que te mando un abrazo, amiga linda. A Betty Palma, saludos a Consuelo Rivero, que te felicita por este programa. Y familia Valora, ¿qué más quisiera yo que seguir con este tema? Porque creo que es un tema que nos ha dejado fríos, que nos ha dejado con muchas preguntas, pero al mismo tiempo nos da mucha alegría saber que Sí, existen personas como la doctora Paola Batis, que es una chica que tiene esa frescura, que tiene esas ganas, que tiene esos talentos para poder seguir adelante ayudando en todo este tipo de espectros que ya son como muy abiertos al mundo y que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para poder incluir a todos estos niños. Paola, para mí ha sido un placer tenerte en este programa, en esta gracias. familia Valora que tanto está esperando estos programas tan lindos todos los viernes y te agradezco infinitamente Claro. tu participación y espero tenerte pronto para que nos sigas explicando todos los avances y todas las cuestiones que has visto con estos chiquitos. ¿Con qué te quieres despedir? Con todo gusto. Nada, que se acerquen a preguntar la información a los profesionales que correspondan, porque siempre hay mucho que hacer. No, un diagnóstico no limita nada. Con eso, te agradezco mucho, Mari. Ay, pues para mí ha sido un placer. Consuelo Rivelo, muy interesante. Carmelita Parra, muchísimas gracias. Y pues familia Valora, no puedo decir todos los comentarios porque pues ya se nos acaba el tiempo, pero gracias a toda la familia Valora que se conectó en vivo y gracias a todos ustedes que se van a conectar en el transcurso de este tiempo. El regalo mejor que pueden hacer en este día es tener este programa, compartirlo a todos sus conocidos para que este programa pueda llegar a muchos lugares y podamos conocer más acerca del autismo. Paola, que Dios te bendiga, que sigas siendo una niña tan triunfadora, una mujer de luz, una mujer de Dios y que sigas con este proyecto de vida tan maravilloso. Y familia Valora, pues nos vemos la próxima semana en otra Muchas emisión de gracias. Spa para el Alma. Prepárense para esta semana mayor. Que Dios los bendiga y ya saben que siempre trato de tener los mejores programas para ustedes. Y recuerden, no es noche de Netflix, es noche de Spa para el Alma para que pongan este programa en la noche y compartan con toda su familia este conocimiento acerca del autismo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias, próxima, Mari. Paola. Gracias.